Entonces el día con 16 minutos, esta jornada 19 de diciembre, estábamos monitoreando también el precio, el tipo de cambio, ¿no? Y el dólar en nuestro país tocó ya en los 1.000 pesos después de más de 2 años que no llegábamos a esa cifra. Hay declaraciones internacionales, en particular, ¿no?, por parte de la Fed de Estados Unidos. ¿Qué pasará con la divisa norteamericana? Se lo vamos a preguntar al docente del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, que está en línea hasta ahora. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Álvaro Loreto, buenas tardes. Decíamos que venía hace tiempo, ¿no?, este tipo de cambio bastante alto para nosotros, pero ahora se toca los 1.000 pesos durante esta jornada. Claro, pesos más, pesos menos, es la barrera psicológica que uno le dice esto. El ministro Marcel, ministro de Hacienda, dice que tendría un impacto moderado en la inflación, en fin, pero si nos puede explicar por qué está subiendo tanto el dólar. Mira, hay varias razones y tiene que ver este último impulso que nos llevó, ¿no es cierto? Porque tal como tú dices, hemos tenido varios días muy cercanos a los 1.000, pero no llegábamos ahí. Y lo que está pasando es una aversión al riesgo importante a nivel internacional. Esto pasó en muchos países, por lo que está pasando en Estados Unidos, básicamente. Nosotros bajamos la tasa de interés, pero Estados Unidos también la bajó, pero con un mensaje de que estas condiciones que son un poco restrictivas en términos monetarios van a seguir, van a ser más fuertes en ese sentido durante el 2025, es decir, no van a bajar tanto la tasa de interés como se había pensado, y eso de alguna manera está indicando. Parece que sí, Carlos, se cortó la comunicación, no sé si estás ahí todavía. No, se cortó la comunicación. Con Carlos Smith estamos tratando de entender qué es lo que explica justamente el alza del dólar que tocó, como se dice, la barrera psicológica, el techo psicológico de la luca, 1.000 pesos el dólar. Claro, justamente nos decía el profesor que se estaban analizando los últimos días también las señales, los mensajes que salieran desde la Reserva Federal, la Fed, en Estados Unidos, y efectivamente se recortaron las tasas como estaba indicado, pero el mensaje detrás de eso es lo que está haciendo estos efectos en los mercados, ¿no, Carlos? Ahora sí. Sí, ahora sí. Y junto con eso, lo que decía era el tema del cobre. El cobre está bajando y eso también está ayudando a que el tipo de cambio esté más alto. Y eso tiene que ver con China, con los efectos que también va a tener la política que ha anunciado Trump de alguna manera, ¿no es cierto?, donde si bien ha anunciado tarifas y aranceles a todo el mundo, particularmente con China es más fuerte y por lo tanto a nosotros eso nos golpea muchísimo siendo nuestro principal mercado exportador. ¿Y ese golpe se va a notar cuánto en la inflación sobre todo, profesor? Mira, lo más probable es que tengamos un buen tiempo un dólar cercano o incluso sobre los 1.000. Como decía el ministro Marcel, lo que sí pasa es que cuando el efecto viene desde afuera, sí, no, está complicada ahí la comunicación. Vamos a intentar de nuevo con el profesor Carlos Smith. Se interrumpe más momentos, claro. Es claro que estamos todos. El problema es que... claro. Ya. Entonces, ante el Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, que nos está explicando, claro, que es lo que indicaba también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, justamente que estos son por factores externos, lo habíamos comentado, lo que está sucediendo en otras economías, en particular también lo que ha indicado por parte de Estados Unidos, y que es distinta la repercusión que va a tener en nuestro país si se tratara, por ejemplo, de factores internos mayoritariamente, para ver el impacto que va a tener el ministro de Hacienda, y lo puede ver en biobiochile.cl, justamente indicó que es una presión al alza a nivel global después del resultado de las elecciones de Estados Unidos, eso primeramente, y después también este ajuste a partir de la comunicación de la Fed, de la Reserva Federal en Estados Unidos, y claro, el mismo... Bajó las tasas. Exactamente, sí. Con otro mensaje, se sabía o se intuía que podía bajar las tasas, pero lo que nos decía el profesor es que ¿cuál es el mensaje que hay detrás de eso? Que es distinto, no es solamente quedarse con el número en que queda la tasa, sino que también las proyecciones y lo que uno pueda leer justamente del mensaje que hace la Fed allá en Estados Unidos. La repercusión. Acá en Chile, por lo pronto, el mensaje del IPOM ¿sí? ¿no?, que recibimos del IPOM, sí, pues, claro, es que esto se va a mantener por lo menos hasta el segundo semestre, ¿no es cierto? Por lo menos las tasas, ¿no?, se van a mantener hasta el segundo. Y la inflación, claro. Y no habrían más de 2, si es que 3 bajas de la tasa durante el año. Parece que va a ser muy moderado, contrario a las expectativas.
¿no? Exactamente. A medida que va... Porque todavía estaba el tema de la inflación desafiante, ese concepto también que se utilizó en la reunión de la tasa de política monetaria, se utilizó también el tema de la inflación, o se analizó, mejor dicho, el tema de la inflación con el IPOM, que va a estar la inflación 4,8 cerrando este año 2024, pero durante el primer semestre del año 2025 va a estar en torno al 5% de inflación. Entonces la inflación, ¿por qué tanta preocupación por el dólar? Bueno, el ministro de Hacienda lo ha dicho, que cuando son factores externos el traspaso a los precios domésticos es un poco más débil, pero de todas maneras con un tipo de cambio tan alto que repercute en los combustibles, que está toda la cadena. Están los combustibles, en los productos importados, la gente que pueda salir fuera del país, por ejemplo, para las vacaciones, también está considerando este factor. Y ojo, se mencionaba China además a propósito del precio del cobre, pero ojo, también puede haber un impacto en la demanda, sobre todo con los anuncios que ha hecho Trump de ciertas tasas a China, lo cual podría efectivamente impactar también en lo que pasa con nosotros, que es nuestro principal demandante de cobre en el mundo, China, que este año está creciendo al 5%. Y parece que el próximo año estaría bajando también la tasa de crecimiento. Recuperamos al profesor Carlos Smith, entendemos y confiamos que así es. Confiamos. Así es. Ahí está. Sí, por favor, estábamos hablando acerca del eventual impacto inflacionario que podría tener justamente el dólar a 1.000 pesos o sobre los 1.000 pesos, como decía usted ligeramente, sobre todo la inflación en nuestro país y eventualmente sobre las tasas. Sí, hay ciertos impactos, como decía, y tiene que ver con, por ejemplo, el precio de los combustibles. Si bien ha estado esta menor demanda en mundial, ha tenido los precios de los combustibles alrededor de los $70 el barril. Hay temas geopolíticos que podrían cambiar eso, pero si no cambia, de todas maneras, el mayor tipo de cambio hace que eventualmente tengamos alzas en ese ítem, y eso sabemos los efectos que eso tiene, digamos, en el bolsillo directamente de las personas, pero después si esto sigue subiendo el precio, en algún minuto también se traspasa a precio. Entonces, esos son los riesgos que tenemos hacia adelante con un tipo de cambio más alto. Profesor, yo sé que esto es tremendamente difícil, siempre lo preguntamos, pero claro, venía el alza, venían las expectativas a nivel internacional de lo que iba a decir la Fed, lo que va a anunciar Trump, pero ya con esto, ¿qué otro factor hay que analizar para ver la evolución, o nos vamos a mantener en un dólar alto por distintos factores internacionales? Nos pregunta si va a seguir subiendo, básicamente es súper difícil decirlo, ¿no? Es súper difícil. El dólar particularmente es muy, muy difícil saberlo, pero hay muchos riesgos. Yo creo que la palabra clave va a ser volatilidad. Es decir, finalmente tenemos muchos eventos geopolíticos que pueden poner en riesgo lo que uno espera. Lo que vaya a pasar con Trump particularmente, sabemos que Trump asume, ¿no es cierto?, el 20 de enero, y todos estos anuncios que ha hecho, de alguna manera generan esta expectativa y hace cambiar el valor del dólar por la misma expectativa. La expectativa finalmente cambia la conducta de los agentes económicos. Ahora, ¿qué vaya a pasar? Yo creo que ahí va a estar la clave de cómo vaya a implementar lo que dijo. Hoy día uno ve que Trump dice ciertas cosas, pero a lo mejor es solo una herramienta de poder para poder negociar mejor con los países. Y por lo tanto va a haber, de hecho, el anuncio que él hace de el secretario del Tesoro, digamos que el ministro de Hacienda, es bastante tranquilizador, entre comillas, para los mercados, porque es una persona mucho más cauta, diría yo, pero bueno, sabemos cómo es Trump, entonces podría importarle un poco, digamos, lo que piense, y eso está por verse. Yo creo que eso va a ser la clave o parte importante de lo que va de alguna manera a guiar el precio del dólar, al menos en el corto plazo. Profesor, este escenario, ¿qué impacto tiene sobre dos variables de los que se está hablando cada vez más? Afortunadamente, crecimiento e inversión, o antes, inversión y crecimiento. Bueno, crecimiento, a ver, aquí hay
ciertos costos que suben al momento, ¿no es cierto?, de pensar en una inversión, pensemos en una inversión productiva, ¿no es cierto?, y eso hace que los costos suban un poco. Hay que ver la expectativa y el proyecto, el plazo que tiene este proyecto. En ese sentido se hace un poco más cara la inversión. Y por lo tanto aquí yo creo que el tema del crecimiento es lo más relevante, pero yo creo que va por otro lado. Hoy día no podemos sustentar el negocio por un tipo de cambio bajo o alto, ¿no? Pensamos si soy importador o exportador. Aquí lo que tenemos que hacer es generar las condiciones necesarias para poder crecer, y ahí tenemos, y yo creo que la línea base es la seguridad. O sea, tenemos que solucionar el tema de la seguridad. Si uno piensa en Maslow, en las necesidades básicas, dentro de esa línea, después de la fisiológica, está la seguridad. Y después de eso, hoy día todo el tema de permisología, yo creo que es súper relevante eso, y los costos laborales. Yo creo que esas tres cosas, si logramos ir solucionándolas, bajando los costos laborales, hacer un cambio de verdad. Piensa que la permisología, el proyecto ya lleva casi un año en el Congreso. Y lo que pretende es bajar a 1/3 los tiempos. La verdad es que 1/3 los tiempos no cambia mucho, no mueve mucho la aguja. Yo creo que hay que hacer cosas un poco más radicales. Yo creo que Argentina está siendo, de alguna manera, un modelo de lo que se puede hacer eventualmente. Y en materia de costos laborales, profesor, ¿qué movió la aguja? ¿Ahí fue el sueldo mínimo, el reajuste? Varias cosas, Okay. Sueldo mínimo, 40 horas, hoy día, y hay otras cosas que hoy día están en carpeta en el Congreso, y que pueden mover la aguja, como por ejemplo la negociación ramal. Hoy día hay un proyecto de postnatal de 1 año. Imagínense el efecto que eso puede tener sobre las mujeres, sobre el empleo de las mujeres. Entonces, al final, son varias cositas que sumadas, yo creo que hoy día como que van en contra de lo que hoy día el discurso del gobierno está, que es que se dieron cuenta de que crecer es importante. Si al final, el peligro, creo yo, está en que si la torta no crece, esto en la mente de las personas, de todos nosotros, es que esto es un juego de suma cero. Es decir, que finalmente, si hay unos que les va bien, es porque a otros les fue mal. Esto es como comerse una torta, ¿no es cierto? Si yo como más torta, entonces el otro comió menos. Y lo que tenemos que hacer es crecer la torta, porque si crece la torta, todos podemos comer más. Y yo creo que a eso tenemos que llegar. Claro, todas las discusiones que se están dando, el tema tributario, los impuestos, en fin, habían auditores que decían, bueno, pero a los exportadores le conviene, pero claro, más allá del dólar, en que si está a un precio o no el tipo de cambio, efectivamente si crece la torta, si aumenta la producción en nuestro país con base sólida a nivel estructural, evidentemente va a impactarnos menos todo esto. Claro, un juego de suma positivo, y hay que tener ojo con esto, ¿eh? Porque siempre se dice a un dólar a 1.000, todos los exportadores están mejor. Eso depende, porque ¿qué pasa si el precio, por ejemplo, al cual yo vendo, voy a inventar, las manzanas, es menor? Entonces eso puede compensar el aumento en el tipo de cambio, y puedo estar incluso peor si es que el bien que yo exporto me lo compran más barato en términos de dólares. Bien, profesor Carlos Smith, es docente del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por estos minutos acá en el Expreso Bio. Gracias, profesor. No, de nada, que estén muy bien. Buenas tardes. Felicidades. Actualización, el dólar a esta hora 997 pesos. Claro, cuando se